Si quieres sacar adelante tu propio proyecto, estás en el lugar correcto. Leo Meyer y un equipo de comprometidos profesores continúan entregándote herramientas para salir adelante con tu idea. En la Academia de Emprendedores Banco de Chile de ADN. Suena el timbre aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores. Soy el alumno Leo Meyer y junto a ti vamos a escuchar al especialista de negocios en el Centro de Negocios de Cercotec Chacabuco y profe de esta Academia de Emprendedores. Me refiero a Gustavo Dávila. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Agradecerte como siempre el estar en este espacio y bueno, para hablar de un tema que está en boca de todos durante este mes de abril. Aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Oye, me quiero agarrar mucho de lo que hablaban recién, ¿cierto? En términos de el tema tributario, el régimen tributario, y justamente vamos a hablar de la declaración de renta, que obviamente es ese ritual de todos los años de todas las empresas que estaban formalizadas y es ineludible porque es un tema obligatorio y que cumple con la misión de pagar ciertos impuestos, y eso vamos a tratar de desmitificar y sacar muchas dudas que puedan tener las personas. ¿Por dónde comenzamos? Porque tiendo a pensar que para muchos, o por lo menos yo me siento en ese grupo, esto es algo que tiene que ver con aceptar o no aceptar una propuesta que me entrega el Servicio de Impuesto Interno. Muy buen alcance. Mira, lo primero que hay que hacer es dividir, ¿cierto?, este gran tema de lo que es los impuestos de primera categoría y de segunda categoría. Para hacerlo súper sencillo, nosotros tenemos poco tiempo acá. La primera categoría es los impuestos de la renta, ¿cierto?, asociada a los negocios, y segunda categoría lo que son las personas. En lo que es el impuesto de segunda categoría, que no vamos a hablar mucho acá porque nos queremos enfocar en los negocios, ahí hay una propuesta del Servicio de Impuestos Internos que con un 95% de efectividad marca justamente lo que tú tienes que pagar o lo que efectivamente te van a devolver, que es justamente lo que vamos a hablar al final, ¿cierto? Pero en el caso de los impuestos de primera categoría hay una propuesta también del Servicio de Impuestos Internos, pero esa es parcial, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una serie de situaciones, hay una serie de elementos que están disponibles en la información para el Servicio de Impuestos Internos y otras que no, ¿ya? Tú sabes, Leo, ¿cierto?, que a partir de hace ya algunos años, ya no me acuerdo cuántos, pero hace pocos años, ya no existen, ¿cierto?, las facturas en papel ni las boletas en papel, ¿cierto? Hoy día es todo electrónico, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? La información de las ventas y de las compras que tú realizas como negocio, inmediatamente, como mencionaban recién, entra dentro de las arcas del tema informático del Servicio de Impuesto Interno. Lo que nosotros tenemos que hacer todos los meses, revisar también las facturas, las boletas, y con eso pagamos el IVA. Para el impuesto a la renta, para hacerlo lo más sencillo posible, como decíamos, es un impuesto que carga sobre un porcentaje sobre las ganancias. ¿Cómo se calculan esas ganancias? La plata que te ingresó menos la plata que te egresó, ¿ya? Es así de sencillo, depende del régimen tributario y una serie de otras cosas, pero para hacerlo lo más sencillo posible, depende de eso. En el lado de los ingresos, ¿cierto?, la plata que a ti te entra por ventas, lo más probable nuevamente que con un 95% de efectividad, tal vez más, toda la información esté en la página del Servicio de Impuestos Internos. Pero ¿qué pasa con los egresos? Los egresos no solamente son las compras que tú realizas, sino que hay otros egresos que no entran en la página de Impuestos Internos. Como por ejemplo, las remuneraciones. Las remuneraciones, ¿cierto?, están relacionadas con un contrato de trabajo, se pagan las imposiciones a través de Previred, en FONASA, en ISAPRE, en la AFP, ¿cierto? Eso no entra directamente al Servicio de Impuestos Internos, pero es un gasto que ejerce la empresa, ¿cierto? Sí, por lo y tanto, recurrente, además. Y recurrente. ¿Qué otro gasto, cierto, que comúnmente realizan las empresas no entra directamente muchas veces al Servicio de Impuestos Internos? El arriendo, por ejemplo, ¿ya? Ahí hay un tema que también se está regulando justamente para que el servicio pueda entregar una propuesta lo más cercana posible a la realidad, y es que antes, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos aceptaba como gasto hasta el vale de librería, ¿cierto?, que te daban cuando pagabas el arriendo. Hoy día no, ya no se acepta eso. Pero ¿qué se acepta? Es que tú puedas facturar a nombre de la empresa el arriendo, ¿ya? Para eso, obviamente, la empresa que te presta el servicio de arriendo tiene que estar formalizada y una serie de otros elementos que muchos no lo hacen porque tienen que pagar impuestos. Aquí entra todo este tema de las oficinas virtuales, quiénes pueden ocupar oficinas virtuales, quiénes no, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí podría darse la situación en que tú arriendes y te facturan ese arriendo, y ahí entra el gasto en el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? O sea, hay que tener respaldo como corresponde. Como corresponde. Entonces, ¿cuál es el gran tema de esto? ¿Tú sabes la diferencia entre evasión de impuestos y elusión de impuestos?
No, una es con E y la otra es con... Una es con B corta y la otra es con L. La evasión de impuestos es sacarte los impuestos de manera ilegal. ¿Ya? Es no pagar impuestos o pagar menos de lo que corresponde. La elusión de impuestos tiene que ver con cómo, a partir de ciertos resortes medios legales, medios extraños, pagamos menos impuestos. ¿Ya? Okay. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que pagar el impuesto que corresponde, en definitiva. Y si tú dentro de tu empresa no puedes declarar los sueldos, no puedes declarar, ¿cierto?, los arriendos y otra serie de otros gastos. Por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno no permite que tú puedas facturar, ¿cierto?, o recibir como factura el combustible de cualquier vehículo. ¿Ya? No puede ser de un auto, tiene que ser de una camioneta, tiene que tener ciertas especificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son gastos igual para la empresa, pero como yo no los puedo rendir, entre comillas, la base imponible es mayor y tú estás pagando más impuestos de lo que corresponde. Bueno, una empresa mediana, quizás, bueno, la grande de todas maneras, a veces las pequeñas, el nombre es medio engañoso, pero están bien armaditas, tienen un área incluso de contabilidad, manejan este tema, y el dueño, la dueña, está atento, o no, pero idealmente, y va revisando estas cosas. Además no lo deja una vez al año, sino que más o menos periódico. Eso era un mundo ideal, pero mientras más microempresas o incluso bien pequeñitas, formales obviamente, esto depende del rol de un contador que ni siquiera es interno, es externo, o incluso el propio representante legal tiene que... Así es. Hablemos de eso, porque también Claro. ¿quién asume aquí? Una de las grandes temáticas, ¿cierto?, de que cada vez que nosotros formamos una empresa, del tamaño que sea, pero como tú me dices, que sea formal, tenemos que tomarle el peso a lo que es el llamarse representante legal de una empresa. ¿Ya? Muchas veces no le tomamos el peso, pero resulta que si decimos, oye, yo soy el representante legal de la empresa, quiere decir que represento, valga la redundancia, legalmente a la empresa para bien o para mal. ¿Qué significa eso? Significa que, y sobre todo, como tú muy bien comentas, en las empresas grandes, ¿cierto?, hay un departamento de contabilidad, hay un montón de contadores, revisan un montón porque también hay mucho más flujo y muchas otras cosas. Pero en las empresas pequeñas, generalmente, muchas hoy día incluso tratan de prescindir de un contador. Claro. ¿Ya? Y hay algunas que contratan un contador, pero que no están encima en términos de esa representación legal. Si es que hay algún problema, si no se pagaron los impuestos, se pagó menos de lo que corresponde, adivina quién responde ante el Servicio de Impuestos Internos. Juanito. El representante legal, ¿cierto? Sí. Y después, claro, Juanito, el representante legal, podrá demandar a su contador, que muchas veces yo quiero poner ahí un poco un ticket, ¿cierto?, a los contadores. A veces no es por dolo, o sea, no es que lo hacen a propósito. A veces sí, lamentablemente, como en todos lados, ¿cierto? Hay personas que son inescrupulosas y lo pueden hacer así. Pero hay veces que se olvidan. ¿Ya? O sea, tienen, no sé, 100 empresas a cargo. Entran en piloto automático y se le pasan cosas. Exactamente, porque en la empresa 97 se me olvidó pagar el impuesto. Entonces, tú como representante legal, al menos tienes que, todos los días, de partida tienes que tener tu clave del Servicio de Impuestos Internos como empresa. Muchos no lo tienen, ¿ya? Eso es muy importante. Y antes del día 20, revisar, ¿cierto?, de que efectivamente el IVA que el contador te dijo que se pagó, efectivamente se pagó, corresponde a lo que había que pagar, etcétera. Y en este caso del impuesto a la renta tienes que preocuparte desde el mes de marzo, porque en marzo se hacen las declaraciones juradas, y las declaraciones juradas son todas estas partidas que mencionábamos anteriormente, tanto gastos como ingresos, que no están en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Entonces, que hay que fijarse justamente antes de darle acepto a la propuesta. Que estén todos los ingresos, que estén todos los gastos. Hay una serie, y lamentablemente obviamente no nos da el tiempo acá como para poder decir el tema de las franquicias tributarias, por ejemplo, el tema de capacitación, ¿cierto? Que la franquicia Sense, como se conoce. Cómo ocuparla, cuánto es el porcentaje, eso te disminuye el pago de impuestos. Hay una franquicia también tributaria para aquellos que donan a temas culturales, a temas deportivos, ¿cierto? Hay un montón de franquicias tributarias que se pueden ocupar y que tenemos que interiorizarnos de si se ocuparon, no se ocuparon, cómo se ocuparon, cuánto se ocuparon y si están en ese formulario. Es decidir sobre el lugar a donde van a parar mis propios impuestos. Exactamente, justamente, y que como te decía anteriormente, tú pagues lo que corresponde, ni más ni menos. Si bien es muy malo pagar menos impuestos de lo que corresponde, también pagar de más, porque obviamente eso pasa, como tú muy bien decías, la gran mayoría de las veces en micro y pequeñas empresas que no tienen ese conocimiento. Ahí hay un punto, y para cerrar esta clase también, que tiene que ver con que
hay gente que se siente feliz cuando le devuelven lucas al final, y hay otros que me sumo, somos la mayoría, oye, y a mí no me devolvieron nada. Y más encima tuve que pagar, ¿no? Encima tuve que pagar. Bueno, ¿qué pasa con eso? Ahí hay un mito súper grande, porque los negocios muchas veces dicen, oye, viene abril, y se sobajean las manos y dicen, me van a devolver el IVA. ¿Has escuchado eso? Sí, sí. Lo primero que hay que tener súper claro es que el IVA es un impuesto que no se devuelve, ¿ya? Bajo ningún punto de vista. Si tú en algún minuto tienes un IVA a favor, eso queda como remanente para el mes siguiente, ¿ya? Lo que puede existir para las empresas, vuelvo a repetir, el tema de las personas es distinto, lo que puede existir para las empresas es la devolución de parte del impuesto a la renta. Todos los meses, todas las empresas, o la gran mayoría de ellas, pagan un ahorro que se llama PPM. El PPM. El PPM, Pago Provisional Mensual, que en definitiva es un ahorro para que justamente el palo que te llega ahora en abril no sea tan complejo ni tan fuerte. El garrote. El garrote, justamente. Entonces, si tú pagaste PPM por sobre lo que te correspondía pagar de impuestos, ahí recién hay una devolución, ¿ya? Pero lo más probable en la gran mayoría de los negocios, que obviamente la perspectiva de tener un negocio es tener ganancia. Entonces, si tú tienes ganancia, tienes que pagar impuesto asociado y lo más probable es que sea superior a ese PPM que hoy día es cada vez más bajo incluso. Entonces, ¿por qué no me devolvieron? Yo en general tiendo a decirle a la gente, bueno, si no le devolvieron y tiene que pagar impuestos, agradezca porque quiere decir que a su negocio le está yendo bien. Exacto. ¿Ya? Exacto. Lo que sí tenemos que prepararnos y ser inteligentes, y con eso vamos cerrando para tener algún consejo para el próximo año en caso de, es prepararse para esto. Tener más o menos, ¿cierto? Sacar un cálculo de cuánto es lo que yo voy a tener que pagar de impuesto a la renta. Lo mismo todos los meses, cuánto voy a tener que pagar de IVA y tener ese capital ahí medio fondeado o ganando ciertas lucas en un depósito a plazo de corto plazo, ¿cierto? Para que justamente podamos tener esa plata y no nos pille la máquina, no nos pille el 30 de abril, que es la fecha límite, la fecha fatal, y no tengamos las lucas para pagar. Ese es un dato que te agradezco. En algún momento lo dijiste hace un par de años atrás, no tal cual, pero el concepto. Tomar ese monto, lo puse en fondos mutuos con el mínimo de riesgo, Claro. porque lo que necesitaba no era rentar, sino que, o sea, rentar, pero no importa cuánto, lo importante era no perder, no era gastarlo. Exacto. Exactamente. Y ahí tenía el colchoncito que me sirvió muchísimo para un momento donde la bicicleta a veces puedo tener un buen resultado en todo el año, pero justo la bicicleta me falló para abril. Claro. El último consejo que podríamos darles es que existen las formas de poder aplazar el impuesto a la renta, de poder llegar a un acuerdo con el Servicio de Impuesto Interno o Tesorería para pagarlo en distintas cuotas. Pero lo que no pueden hacer es no declararlo. Gustavo Dávila, especialista de negocios en el Centro de Negocios de Cercotec Chacabuco, profe de Academia de Emprendedores, deja tus redes sociales porque muchas personas que te escucharon quieren seguir haciendo preguntas. Así es, @Gustavo Dávila 1980 en Instagram y en LinkedIn me pueden encontrar como Gustavo Dávila Gómez y ahí podemos seguir conversando con las dudas que tengan sobre este tema de la renta y bueno, de cualquier otro tema. Si no, recuerda que a través del @AdemLatam también nos puedes enviar las preguntas y se las derivamos al profe Gustavo Dávila. Un problema. Abrazo, profe, que esté muy bien. Buen fin Gracias, de Leo. semana. Gracias por la invitación.